Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro día más de festival. Seguimos adelante en este camino de poder compartir, descubrir, compartir este tipo de películas no tan conocidas, no tan frecuentadas. Hoy es el caso de una película que no me animo a decir que es desconocida, pero sí que es ignorada. Esta película entraría dentro de la categoría de las ignoradas, podríamos decir hasta de las despreciadas. Y yo no entiendo, en realidad entiendo por qué, pero no termino de hacerme la idea de que esto sucede. La película que vamos a ver hoy es una película que quienes me conocen por las clases y saben un poco la línea de pensamiento y de gusto que tengo hacia el cine, me habrán escuchado varias veces nombrarla. Se llama Elefante, es de un director norteamericano, Gus Van Sant. Gus Van Sant es un director que viene del videoclip que filmaba para muchas bandas reconocidas de los Estados Unidos y de algo del cine de experimentación, pero más que nada en el ambiente musical. Aclaro esto simplemente para que se conozca un poco la trayectoria, pero no tiene nada que ver con lo que van a ver a continuación. De nuevo, yo no sé cuántos de ustedes han visto Elefante alguna vez, quizás la han escuchado nombrar, pero verdaderamente es una experiencia única. Yo la considero, muy a modo personal, pero la considero una de las 5 mejores películas de todos los tiempos. Quizás es un poco absurdo y arbitrario hacer este tipo de sentencia, ¿no? Pero bueno, si puedo decirlo con seguridad, que yo creo que Elefante está entre las mejores 5 películas de todos los tiempos, de toda la historia del cine. Y quiero explicar por qué, y de alguna forma después, cuando llegue el momento de la película y que ustedes la vean, ver en sus comentarios qué es lo que ha sucedido. Yo creo que Elefante recupera el sentido, incluso el sentido propuesto, contrapuesto y contradictorio también de Walter Benjamin, como uno de los grandes escritores de finales del siglo XIX y del siglo XX que intentaban recuperar la experiencia humana. Es decir, que se lamentaban por la pérdida de la experiencia humana ante la aparición de la tecnología, del mercado y del mundo del trabajo. Y en base, hablaban de los beneficios de eso, pero también se lamentaba de la pérdida de la experiencia humana, diciendo que el ser humano del siglo XX y el siglo XXI sería un ser humano puramente dedicado al trabajo y a la intelectualidad, si se quiere, y a la tecnología, lo cual le quitaría la experiencia vivida, es decir, pasaría a ser una figura totalmente pasiva desde lo vivencial para explorar otras facetas de la humanidad, pero perdiendo lo que era la experiencia humana, la gran aventura humana. Y en materia de esto, uno de los mecanismos diseñados para suplir la pérdida de la experiencia humana y para, en algún caso, reemplazar lo vivido por lo visto, es el cine, ¿no? El cine es el gran invento, por lo menos en materia artística, del siglo XX, y una forma de arte que tiene como finalidad principal reemplazar la experiencia que el ser humano ya no va a vivir, porque trabaja 9, 10, 11, 12 horas por día, y de alguna forma se reemplaza esa experiencia física perdida por la posibilidad de mirar una película. Bueno, tomando este principio, y más allá de los postulados de todo el cine clásico de Hollywood, que obviamente iban en este sentido, de una manera totalmente tendenciosa y manipuladora, ¿no? Que las ideas imperialistas y de la cultura norteamericana penetraran dentro de cada una de las geografías donde el cine clásico llegó. Es un poco la finalidad de Hollywood esa, crear una experiencia para hacer creer que esa experiencia pudiera ser real y alienar totalmente la conciencia de las personas. Bueno, en materia de esto, yo creo que
lo ha hecho mal Hollywood a propósito lo ha hecho mal, y quien lo ha hecho a la perfección, quien ha ejecutado una película como si fuera algo vivido, como si fuera una experiencia vivida, es Gus Van Sant con Elefante. ¿Por qué? Porque creo que esta película logra que nos olvidemos que estamos mirando una película. Pero no en el sentido manipulador, no en el peor sentido que puede lograrlo el cine clásico hollywoodense con toda su parafernalia, con su manipulación sentimental, con esas estrellas de cine que la cámara se acerca muchísimo y parece que las tenemos enfrente. No de esa manera, sino de la manera en la cual fácticamente estamos viviendo una experiencia real, pero de puro hecho fáctico, no en base a una ilusión que nos inserta a nosotros en la ilusión, sino en base a una realidad que de alguna forma sale de la pantalla y se tutea, se codea con nuestro mundo real. Bueno, yo creo que Elephant es lo más cercano en la historia del cine a no mirar una película, sino a vivir una experiencia. Y lo hace en el buen sentido, digo, porque sabemos que una cámara no puede captar todo lo que sucede ni siquiera en un lugar, porque piensen que la cámara tiene un radio de captación muy chico en relación a todo lo que puede llegar a ser un ambiente, y sobre todo la cámara enfoca en un lugar que está subjetivamente direccionado, es decir, hay una persona que coloca la cámara ahí y que apunta hacia ese lugar. Por ende, en esa elección hay muchas cosas que se están quedando afuera. Entonces diríamos que la realidad es inabarcable, aún para la cámara más presente y para la cámara más continua. Bueno, tomando en cuenta esta imposibilidad, yo creo que Gus Van Sant no diría jamás que reprodujo totalmente la experiencia de la matanza de Columbine. La película está centrada en la matanza de Columbine en los Estados Unidos, pero sí que hizo todo lo que se podía hacer para que los espectadores estén ahí. Todas las perspectivas, todas las historias, todos los rincones de esa escuela, en ese día, en ese fatídico día de la matanza, aparecen en la película y aparecen en tiempo real. Eso es lo importante, ¿no? Que no es que están espectacularizados para hacer de la matanza una especie de experiencia sensorial, que no vivamos realmente lo que fue la matanza, sino que de alguna forma lleguemos a ella de manera sensorial, sentimental. No, vamos a vivir la matanza, pero de manera puramente fáctica, ¿no? Puramente en tiempo real, sin ningún tipo de manipulación. Y con todas las perspectivas posibles de quienes participaron en la matanza, de las víctimas y de los victimarios y de los sobrevivientes. Es una película dura, difícil, pero vale la pena. Yo les digo verdaderamente, espero que sea así. Ni siquiera creo que podamos concientizar esto ni bien termina la película. En el debate aflorarán otras cosas y seguramente se comentarán otras cosas, pero la huella que deja esta película recién empieza a tomar forma bastante tiempo después de haberla visto. Pero si efectivamente la vemos con la suficiente apertura, con la concentración y con la predisposición que la película nos pide para estar ahí, vamos a estar en presencia de algo que no vamos a olvidar nunca más. Yo les puedo asegurar que todavía el día de hoy recuerdo el momento en que la vi por primera vez. Bueno, después la volví a ver varias veces, pero la primera vez que la vi, la vi en un cine, lo cual también es un agregado importante. Por eso les pido que en la medida que puedan, traten de verla lo más cercano a lo que se pudiera ver en el cine, es decir, traten de no cortarla, traten de no distraerse, porque hay una diferencia entre mirarla como la película se diseñó, es decir, para el cine, y mirarla haciendo otras cosas, por más que no parezca, hay una diferencia. Por ende, les invito a que sea así, les invito a que la disfruten, y les digo que si en algún momento se aburren o sienten hastío en la película, está bien, se busca eso, porque en realidad la vida es así básicamente, y lo que se quiere reproducir es un día en la vida de estas personas. Siempre que la veo,
me pasa lo mismo desde que pasó lo que pasó. Siempre que la veo pienso en cuán parecido sería una representación de lo que fue la tragedia de Cromañón, ¿no? En relación a la forma similar que podría tener a esta película y bueno, de alguna manera se me traza una similitud entre los dos hechos, entendiendo las diferencias obviamente con respecto a lo que es la matanza de Columbine, de la tragedia de Cromañón. Bueno, esta vez no les voy a decir que la disfruten, porque no es la idea, que la vivan. Me parece que lo mejor que les puedo decir es que la vivan, que la experimenten, y después voy a leer sus comentarios. Denle la oportunidad, de verdad, porque es una película inolvidable en todo sentido de la palabra. Bueno, después estaré leyendo sus comentarios y mañana tenemos otro día de festival. Gracias por estar ahí.